Ya muchachos, vamos a continuar con la segunda parte. Para entender principalmente por qué viajan los europeos a distintas tierras, no solamente América, su objetivo principalmente era la India, también parte de lo que es Asia, mucho de lo que es actualmente el territorio de Asia, China, Japón. Lo principal eran niños porque ellos estaban en búsqueda de lo que es el oro. Ellos buscaban oro para poder cimentar, para poder consolidar su poder. Si no, los reyes no podían tener el control de las tierras. En Europa lo más importante es el oro. Y en América justamente había mucho oro. El problema es que este oro en América era considerado desde un punto de vista ceremonial y divino. Representaba a los dioses, no representaba un poder terrenal. Y obviamente los indígenas lo tenían en casi todos los lugares, incluso también en collares, en aros, pero muy marcadamente donde estaban sus dioses. Entonces, para los españoles y los europeos, América se transforma en una mina de oro, literalmente, y comienzan a viajar para poder agarrar un pedacito de estos territorios y adherirlo a su territorio en Europa. ¿Qué va a suceder? Van a comenzar las divisiones, van a comenzar a pelear entre ellos por hacerse del poder. Y para poder evitar un conflicto mucho más grande, la Iglesia Católica va a intervenir y va a dividir el territorio de América Latina para Portugal, que era la otra corona de gran importancia en Europa, y América va entonces a quedar dividida entre Portugal y España. Posteriormente van a aparecer también los ingleses con su rey y van obviamente a tratar de tomar el control también de algunos territorios. Ellos se van a situar en la parte alta en Norteamérica, por eso hablan inglés. Nosotros hablamos español porque fueron los españoles los que llegaron. Y en el caso de Brasil, porque fueron los portugueses quienes se van a hacer de ese territorio. Entonces, muchachos, esta cantidad de oro que en Europa ya casi no había, estaba muy escasa, va a ser el gran inspirador para que lleguen muchos europeos a estas tierras. Pero como los reyes tenían dinero, pero nunca tanto como para poder tomar el control de un continente, van a ofrecerle a estos exploradores conquistadores, que tomen el control de las tierras a cambio obviamente de dos cosas. Control de la tierra, subirlos de nivel social, darle la nobleza. Muchos de ellos no eran nobles en América, se hacen no, en Europa se hacen nobles en América, pero a cambio de todo eso, de todo el dinero y todo el poder que van a recibir, tienen que evangelizar, tienen que hacer al indígena, que recuerden, cree en otros dioses, hacerlos cristianos. Y para ello, obviamente, tienen que ejercer distintos tipos de formas. Algunas fueron violentas, muy agresivas, y otras fueron a través de procesos educativos, donde ahí está fuertemente la mano del sector de los jesuitas, que es una orden, que es una corriente, una forma de pensar diferente dentro de la iglesia. Hay varias órdenes, pero la que va a tomar mayor predominancia en estos lugares van a ser los jesuitas. Entonces van a comenzar a evangelizar, transformar al indígena pagano que cree en muchos dioses, transformarlo en cristiano creyente de un solo Dios. Pero para poder controlar los territorios, los exploradores tienen que contratar más guerreros y otras personas que quieran llegar a estas tierras para poder, obviamente, atacar a los indígenas que viven en la zona y hacerse de ese espacio.
Obviamente van a haber indígenas que fácilmente van a perder frente a los españoles, pero van a haber otros indígenas que van a defender su tierra con garras y mugre. Así que van a tener de los dos tipos en su camino. Aquellos que son fácilmente doblegados por el ejército español y otros que van a ser muy difíciles de doblegar y otros que van a ser imposibles. Por ejemplo, ¿como cuáles? Los mapuches. El pueblo mapuche va a ser un pueblo que va a defender su tierra hasta el último y que hasta el último los españoles no van a poder tomar las tierras de los mapuches. Los mapuches vivían principalmente de la zona central hacia el sur, aunque Copiapó también tiene un sector que es mapuche, pero un mapuche descendiente del sector argentino. Pero hacia el sur, los mapuches son extremadamente guerreros, son territoriales, protegen su tierra y van a encontrarse este choque muy fuerte y en donde se van a sorprender. Y ahí van a entender por qué los incas jamás habían podido conquistar ni dominar las tierras de los mapuches. Son pueblos guerreros, pero además también son pequeños grupos familiares que cuando hay un conflicto, cuando hay un peligro, se unifican para luchar en conjunto. Esto va a hacer que el español no logre entenderlo, porque en el caso, por ejemplo, de los Tiwanaku, en el caso de los incas, de los aztecas, ellos tienen un rey, por así decirlo, alguien que los gobierna. Entonces yo saco al rey, saco al emperador y en su lugar voy a colocar al español. Y el indígena va a seguir trabajando como lo había hecho siempre. Pero en el caso de los mapuches no tienen un rey, sino que tienen líderes que son elegidos por ellos mismos y que cuando fallece, eligen otro. O cuando el líder falla, también eligen otro. Entonces, cuando ellos van y matan a un indígena, ellos dicen, ¡oh, ganamos! Y resulta que no. Resulta que ganaron a un pequeño grupo. El resto todavía sigue funcionando. Y ese pequeño grupo al que le ganaron se va a volver a unificar a los otros y van a seguir luchando. Esto le va a costar a los indígenas, a los españoles, muchísimos años poder entenderlo. Hasta que cuando lo entienden ya se dan cuenta que es demasiado tarde y tienen que llegar a algún acuerdo con los mapuches. Obviamente durante todo este periodo se van a generar incendios en las ciudades que están instaurando los españoles, se van a generar raptos tanto desde los españoles a los mapuches, desde los mapuches a los españoles y va a comenzar un conflicto muy grande. Conflicto que después va a ser heredado también para el proceso de independencia donde los chilenos también van a querer tomar estas tierras, pero también viene con sus complicaciones y eso lo van a ver más adelante. Por lo tanto, niños, espero que les haya quedado claro esta parte y nos vemos en el otro video.